De vuelta. Sí, perdón. Por favor. Bueno. Gracias. No, por favor, gracias por hacernos acordar. Miren, No, entonces nos dan esta demostración, si un número es múltiplo de 8, entonces es múltiplo de 2, y lo que hacemos es pasarla a la forma simbólica, ¿no? Para escribir en forma simbólica, fíjense que las letras que aparecen ya las dejamos, son las letras que están en el ejercicio, pero si dice que es múltiplo de 8, lo escribimos de la forma 8 por un entero. Aclaro que esa letra que nosotros hacemos aparecer tiene que ser entera, ¿ven? Tiene que ser un número cualquiera, pero entero, y debe existir. La misma letra, si acá dice n, vuelvo a poner n, y acá digo que es múltiplo de 2, pongo 2 por, y elijo otra n, otra letra, no la p, porque no tiene por qué ser este número igual a este, ¿sí? O tener alguna relación, ¿está bien? Bueno, vamos a la demostración ahora. Yo ahora lo escribí en forma simbólica. ¿Se acuerdan cuando veíamos la demostración que yo les decía? Que si tengo una implicación y tengo, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta primera parte? ¿Cómo lo ponía? Le damos un nombre, ¿se acuerdan? La hipótesis. Esta es la hipótesis, bien. Y esta, después de la implicación, teníamos la tesis. Entonces ponemos tesis. Muy bien. Ven que tenemos una implicación. Y tanto en la hipótesis como en la tesis tenemos una igualdad. ¿Ven? Tenemos la hipótesis, hay una igualdad, y en la tesis hay una igualdad. Entonces, una forma, no es la única, pero una forma es, salimos del primer miembro de la tesis, o del segundo, en este caso vamos a salir del primero, y llegamos al segundo por igualdades. O sea, voy a poner n, m, y voy a ir por un camino de igualdad. ¿Sí? ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar en algún momento a 12. ¿Está bien? 2m. Ahí. ¿Sí? Y acá vamos a ver qué podemos poner en el medio. Fíjense que n va a ser múltiplo de 2, bueno, porque n es múltiplo de 8, dice la proporción. Así que seguramente esta lo voy a tener que usar. ¿Está? Bueno, así miramos la demostración. Voy a borrar, puedo borrar todo, ¿no? Y vamos a hacer la demostración. Vamos a mirar la demostración. Miren, fíjense lo que yo les decía. Partimos del primer miembro de la tesis, ¿ven? De ese n, pero la n la puse en amarillo para que no nos confundamos con esta n. Es esta n, ¿ven? Y después, ¿qué decimos? La hipótesis, ¿qué me dice? Que la n es igual a ¿quién? A 8p. Entonces, digo, n es igual a 8p. ¿Está bien? Partimos de esta n amarillita, y usé la hipótesis y me dice que n es 8p. Entonces reemplacé la n por el 8p. Y ahora me fijo que yo sé que tengo que llegar acá, a 2m. Entonces me trato de descomponer a este número para que aparezca el 2. ¿Está bien? Pero como tengo que llegar a 2, entonces dejo el 2, que lo necesito, y lo otro lo escribo junto. Ven acá, en este caso yo lo descompuse al 8, esto es 8, 4 por 2. Pero lo pongo como 2 por 4 por p, ¿ven? Yo asocio 2 por 4 por p. Asociativa. ¿Cómo? Claro, una asociativa. ¿Sí? Tengo un producto de 3 factores, ¿ven? Yo puedo hacer 4 por 2 por p, o 4 por p después por 2, ¿está bien? Uno asocia como, en el producto uno puede asociar de cualquier forma, ¿no? Bueno, yo dije, primero tenía así como 8, o sea que tenía 2 por 4 por p, y dije, no, voy a hacer 2 por 4 por p. Primero hago 4 por p, después por 2, ¿ves? Porque me sirve tener el 2. ¿Por qué me sirve tener el 2? Porque yo sé que tengo que llegar a un 2, entonces descompongo. Yo al 8 lo puedo descomponer de otras formas, pero a mí me conviene escribirlo como 2 por 4, porque necesito el 2. ¿Está bien? También lo podría descomponer como 2 por 2 por 2, eso me serviría, o como no lo puedo descomponer si lo quiero ver como, qué sé yo, como 1 por 8, por decir así. Justo el 8 no tiene mucha forma de 1 por 8, ahí, bueno, no lo descompuse mucho, no sé qué otra manera, o no tiene muchos para ilustrar. Pero de todas las formas que yo puedo descomponer el 8, la que me sirve es la que tiene un 2 como factor. Porque lo tengo acá. Si acá hubiese tenido un 4, me hubiese servido el 4, ¿está? Y después digo, bueno, como P es un entero, ¿se acuerdan que yo les dije que P tenemos que ponerlo y aclarar que pertenece a los enteros? Si yo un entero lo multiplico por 4, el resultado también es entero. Y a este entero yo lo llamo M. Y lo hago aparecer aquí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Hay que repasarla, ¿sí? Pero uno se va a ir dando cuenta después. La que hicimos con Juli era... Sí. Yo no entendí la última parte. ¿Esta de donde dice 2 por 4?
Sí. ¿Y esta? ¿La de descomponer al 8, sí? Sí, ¿O eso sí. tampoco? No, Bueno. sí, eso sí. Bueno, yo descompongo yo tengo un producto así, mira, tengo 2 por, qué sé yo, te pongo otros números, por 5 por 3, ¿sí? Vos para hacer esta cuenta, vos haces 2 por 5 y al resultado lo multiplicas por 3, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuánto me da esto? ¿30? Pero yo dije 2 y por 5, o sea que yo hice así, 5 por 2, 10, ¿está bien? Por 3. Pero también podría haber hecho primero 5 por 3, esperen que escribo el 3, que me da 15, y al resultado multiplicarlo por 2, ¿o no? Me va a dar lo mismo. O sea, yo puedo asociar en un producto, multiplicar estos dos primeros y después multiplicarlo por 3, o multiplicar estos dos y después multiplicarlo por 2, ¿está bien? O también podría haber hecho 2 por 6, 2 por 3, perdón, pensé en el resultado. 2 por 3, ¿ven? Y al resultado multiplicarlo por 5, ¿me da lo mismo o no? Hacer 6 por 5 que me da 30, pongo la rayita. Hacer 15 por 2 que me da 30, ¿ven que me da lo mismo? Entonces yo lo primero que hago es, descompongo el 8 como 4 por 2. ¿Por qué como 4 por 2? Porque necesito el 2, porque está acá. ¿Está bien? Y después, digo, en el siguiente paso, en lugar de hacer 4 por 2 por 4, que acá está marcado, y después por P, digo, no, primero hago 4 por P y al resultado lo multiplico por 2, para que ustedes lo vean ahí. Y a este es el que lo llamo M. ¿Está bien? ¿Sí? Miren si la demostración hubiese sido si un número es múltiplo de 6, entonces es múltiplo de 2. Vamos a cambiarlo, que lo terminan de entender. Esperen que voy a borrar, porque esto ya les queda. Si acá en lugar de un 8 hubiesen tenido un 6, si un número es múltiplo de 6, entonces es múltiplo de 2, ustedes acá hubiesen tenido un 6, ¿no? Es lo mismo pero con un 6. Entonces acá ustedes cómo lo hubiesen descompuesto al 6, como 3 por 2, ¿o no? Lo pongo así, miren, primero pongo el 3. 3 por 2 me da 6. Pero como tengo que llegar acá al 2, yo primero necesito tener el 2 solo, entonces pongo el 2 acá, y en el lugar del 4, en este caso, hubiese tenido un 3, ¿ven? Como que los invierto, para después tener este dentro del panel, tener el 3P, no sé si se me sigue, ¿está? Acá invierto, en este caso puse el 4, el 2 primero para que lo vean. Y después asocio, ¿cuál me conviene? ¿Me conviene poner que es 3 por 2P? Y esto no me conviene, porque yo, esto es verdad que es un entero, pero acá no estoy demostrando que es múltiplo de 2, sino que estoy mostrando que es múltiplo de 3. ¿Está bien? Entonces uno tiene que asociar como le conviene. Aunque no está mal, si yo hago esto no está mal. Lo que pasa es que no me sirve. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno tiene que ir buscándole la vuelta para lo que necesita. ¿Ah? Si yo acá escribía, en lugar de 2 por 4, escribía 4 por 2, está bien, es verdad que es 4 por 2, y si yo en el lugar del 2 ponía un 4, y en lugar del 4 ponía un 2, me servía. No, digo, no me servía, estaba bien, pero lo que pasa es que no me servía tener 4, el 4 acá, porque yo tengo que llegar a un 2, por más que esto esté bien. Y yo tenía así 2, ¿ven? Y esto es verdad que es un entero, llegaría a demostrar que si un número es múltiplo de 8, entonces es múltiplo de 4, que es verdad, pero yo necesitaba mostrar que es múltiplo de 2, entonces ¿qué hice? No, no me sirve esto, primero pongo el 2 y después pongo el 4. ¿Vale? Y este es el entero, a este llamo C. Depende de lo que, a donde tengo que llegar es lo que yo voy a hacer, ¿sí? ¿Está? Se las dejo igual, y después tengo otra más que se las tengo escritas para que la vayan pensando, ¿sí? Traten de mirarla de nuevo, de seguir los pasos y, bueno. Hay otro tipo de demostraciones. Vieron que vimos estas que son de esta forma, ¿no? Que tienen la hipótesis. Estoy acá. Acá me faltó el implica, ¿no? No, porque esta es la demostración. Esperen, que está más acá. Ahí, no la veía. Acá, esto. Esperen que borro. Tienen la hipótesis en estas demostraciones, que las habíamos visto de otra forma también, y la tesis. ¿Está bien? Tenemos una implicación, ¿no? Y todas las que estuvimos trabajando hasta ahora venían de esta manera. Tenemos la hipótesis, la tesis, ¿no? Pero miren este tipo de demostraciones, no sé si lo estuvieron mirando en la práctica,
que no tienen una hipótesis o una tesis. ¿Ven que tienen una igualdad? O sea, no aparece este símbolo, no aparece la implicación. ¿Ven? Solo aparece esta igualdad. Se dice que la hipótesis está, pero que es tácita. ¿Ah? O sea que la implicación vendría acá, estaría antes, y que como hipótesis, la hipótesis es tácita, y que son las propiedades que tienen de los enteros, de los números reales que aparecen acá. ¿Está bien? Va a depender de los números que aparecen acá. Y tenemos como hipótesis las propiedades de esos elementos. ¿Está bien? Bueno, ustedes lo único que tienen que ver es que no aparece la hipótesis y que aparece una igualdad. Entonces, ¿cómo proceden en la demostración? Tenés que Van a... comprobar que lo que dice antes del igual es cierto, que llegás a ese resultado. Claro, que es verdad que esto es igual a esto. Seguramente que para que este lado de la igualdad sea igual a este, o al revés, ¿no? Que sea igual a esto, porque es lo mismo, tienen que cumplir propiedades. Esas son lo que nosotros decimos que aparecen como hipótesis. Ahora se las voy a escribir para que se vean lo que estoy diciendo. Podemos salir tenemos dos miembros, una igualdad, tenemos el primer miembro y el segundo. Pero ustedes pueden salir de este miembro y llegar a este, o salir de este y llegar a este. Eso es como nos guste más o lo que tengamos que hacer. ¿Sí? A veces es indistinto salir de uno y llegar al otro, y a veces decimos, no, mira, te conviene salir de este, porque hay alguna operación para hacer, porque ya vi que había una parecida y me parece que por acá voy a ir, y si vemos que no llegamos, bueno, arrancamos del otro, borramos y volvemos a escribir. ¿Está bien? Bueno, pero quiero que ustedes diferencien estas de estas, ¿ven? Que acá no aparece una implicación en estas. Solo tengo una igualdad, es como que tuviese un solo término de estas, ¿no? En realidad tendríamos este término. Y como hipótesis aparece algo tácito, que son propiedades. Bueno, ¿cómo vamos a proceder cuando tenemos este tipo de demostración? Miren, acá yo se lo había hecho más. Vamos a salir de uno de los dos miembros de la igualdad. Entonces, yo elegí salir de este en este caso, ¿ven? Y lo escribo, ¿eh? ¿Ven? Yo lo escribo. O sea, hay que escribirlo. ¿De dónde vamos a salir? No es que me ahorro un paso. Escribo, digo, voy a salir de acá y voy a llegar acá. Entonces escribo el primero y escribo el último. ¿Sí? En el medio, vamos a ver, siempre procedemos por igualdad. Entonces, arranco del primero. ¿Y qué es lo que se nos ocurre hacer en el primero para esto? Y bueno, digo, mira, a más b al cuadrado, por definición de potencia, algo que está elevado al cuadrado, ¿qué significa? Que se está multiplicando dos veces, ¿o no? Eso lo sabemos. Por ejemplo, qué sé yo, 5 al cuadrado, si yo les pregunto a ustedes cuánto es 5 al cuadrado, ustedes me dicen es 25. ¿Y por qué es 25? Porque lo que ustedes hacen es 5 por 5. ¿Sí? ¿Ven? Es una propiedad que ustedes ya la conocen. Y eso es una de las hipótesis que yo decía, ¿ven? Es algo tácito, es una propiedad que cumplen los enteros. Bueno, ahí ya escribí esto. En el siguiente paso, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Que ustedes también la saben hacer, que es este por este por este, ¿está bien? Y después arranco con el segundo y hago este por este y este por este. ¿Ven? Esta propiedad distributiva es otra propiedad que tienen los enteros, los reales, y que es otra que está en esa hipótesis tácita. Miren, A por A, lo escribimos, A por A por B, lo escribo, A por B por A, acá lo escribimos, B por A, ¿bien? Y B por B, y ahí lo escribo. Es una propiedad que ustedes, si yo les ponía con letras o con números, ustedes lo hacían. ¿Sí? Y después, ¿qué hacemos? Miren, fíjense que acá dice propiedad conmutativa. ¿Qué conmuté? A ver, A por A lo dejé igual. O lo conmuté, pero ni nos dimos cuenta. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Pero fíjense, conmuté esto. ¿Ven? Que decía B Cambiaste de por A. lugar para poder como cancelarlos. Claro, como para que ustedes vean, o cancelarlo o sumarlo. ¿Está bien? Porque Claro. si eran opuestos, los cancelaba. Pero en este caso, lo di como la misma forma, ¿ven? Porque acá también yo sé que es lo mismo. Pero bueno, así lo vemos bien. En una demostración hay que fijarse que quede como visto. ¿Sí? Como que cualquiera que lo ve lo entiende. ¿Está? Y después dije, bueno, A cuadrado, A por A, digo, es A cuadrado por definición. Es como que voy al revés. Me dan esto, a 5 por 5, y yo sé que es 5 al cuadrado, ¿ven? Entonces como que apliqué esta definición, pero ahora vista de esta manera. De acá para acá. Y dije, A por A, dos números que están multiplicando y son iguales, los puedo escribir como A cuadrado. Lo mismo pasa con B. B por B, lo puedo escribir como B al cuadrado. Y acá digo, si tengo A más B y A más B lo tengo dos veces, acá lo tengo una vez y acá lo tengo otra vez, tengo dos veces A más B. ¿Está bien?
Y ahí llegué. Fíjense que este término que está acá es el que está acá. Ese es otro tipo de demostraciones. Que por ahí no se parecen tanto a las anteriores, porque en las anteriores había que trabajarlas un poquito más. Creo que estas son un poco más sencillas. ¿Se acuerdan las otras clases que nosotros, no sé si eran con ustedes, que decir, o a ustedes deben recordar del secundario, los que terminaron hace poco el secundario, que A más B todo al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esa regleta como que la veníamos repitiendo durante todo el secundario, y que nosotros le decimos, miren, está bueno saberla, porque uno la aplica directamente, pero el que no la sabe, el que no se la acuerda, bueno, la construye. Si no me acuerdo qué es esto, bueno, digo esto 2 veces y ahí hago la distributiva. O sea, hago todo esto, toda esta demostración, me la vuelvo a hacer y listo, no tengo por qué acordar. Pero si me acuerdo, bueno, buenísimo. Bueno, eso es lo que hicimos en la demostración. No sé si hay otra más, me parece. Yo acá les puse otra para que veamos. Son todas las que están en la práctica. Miren esta. ¿Ven? Ustedes lo que ahora tienen que diferenciar es qué tipo de demostraciones tenemos que hacer. ¿Ven que no aparece una implicación acá adelante? ¿Ven? Y que aparece la hipótesis como tácita. La hipótesis es tácita, ¿ven? Esto supónganse que no está. ¿Ah? Solo me aparece esto, me aparece una igualdad. Entonces, para este tipo de demostraciones lo que tienen que hacer, o lo que nosotros les sugerimos que hagan, es salir de uno de los dos lados de la igualdad. Tienen que ver de cuál pueden hacer alguna cuenta. ¿Sí? No están obligados a salir del primero y llegar al segundo, no tienen una obligación. Porque ustedes podrían, total hay una igualdad. Decir que este miembro es igual a este, es decir que este es igual a este. No estamos obligados a leer siempre en este sentido. Entonces, en este caso, si yo me acuerdo la anterior o me acuerdo una que ya vi, digo, me parece que me conviene salir del segundo miembro, ¿ven? Para llegar al primero. Porque acá aparece, ¿ven que tengo una cuenta para hacer por lo menos? Una distributiva que acá no sé qué. Porque esto más que poner X por X, ¿después qué hago con X por X? No sé, a mí no se me ocurre. Entonces, la vuelvo a escribir, si quieren. Si no, directamente ya, ¿ven? La escribí como si les digo al revés. Escribí primero este, ¿ven? No están obligados a escribirlo de nuevo. Entonces ahora la escribo de esta forma y digo, bueno, voy a salir del primer miembro, en este caso ahora es el primero. Y si salgo del primero, tengo que llegar a este. No puedo salir de este y llegar de nuevo a este. Miren que en algunos casos les pasa. Tienen que tener bien preciso. Si salgo de este, llego a este. Ojo. ¿Ah? Y fíjense que este es muy parecido al anterior, ¿no? Más que aparece un menos. Y acá les marqué una propiedad más, miren. Primero que hice la propiedad distributiva. Pero acá como que separé y se los marqué. Separé esta X, ¿ven? Que va a multiplicar a todo este número. Y separé la Y, que va a multiplicar a todo este número. Como que este número lo dejé fijo. Esto lo pensé como algo que se separa y esto lo dejé fijo. ¿Ven? Igual no está mal hacer toda la distributiva de entrada. ¿Eh? Y ahora hago la distributiva pero con un solo término. Este con este y este con este. ¿Ven? Acá puse propiedad distributiva. Si a ustedes les llegaría a tomarse en un examen, no tienen por qué poner la propiedad, el nombre de la propiedad. ¿Está bien? No tienen por qué acordarse. Sí saberla, pero no el nombre, porque a veces se equivocan distributiva, qué sé yo, asociativa. El nombre no tienen por qué acordarse de ponerlo. Y después, fíjense, X por X, apareció X por X. X por menos Y, X por menos Y, ¿ven? Fui escribiendo todo, paso por paso. Terminé con este sumando, voy a este, Y por X, apareció Y por X. Y por menos Y por menos Y, ¿ven? Toda la cuentita muy fácil. ¿Hasta ahí está bien? Y después medio como que apliqué la conmutativa, porque fíjense que este término y este, ¿no? Hay alguien que me decía que se podían cancelar, por ahí sí, ¿ven? Porque los podía reescribir, poner primero la I, ¿ven? Para que me queden de la misma forma. Entonces acá fíjense, X por X, X cuadrado. Menos X por Y, más X por Y. El menos X por Y apareció de este término, ¿ven? Este que está acá. Y acá me quedó, acuérdense que es la regla de los signos, que ustedes conocen de los enteros, más por menos menos. Y por Y cuadrado. Y acá en este caso no nos pasó lo que nos pasó en otro caso, sino que acá se cancelan porque son opuestos. La suma de estos dos números, como son opuestos, me da 0. ¿Está? Por ahí no sé las respuestas, están todas así tan detalladas, pero por ahí
un paso más y ponen un 0, ponen el 0, y en el siguiente paso. Bueno, depende del detalle que ustedes quieran poner en la demostración. Está. Lo que quieren tener en claro que miren a dónde llegué, al segundo término. Salí de este, ¿ven? Y llegué. ¿Está bien? Bueno, es para mirarlos. Nosotros le decimos, las demostraciones, no, en algunos sí, pero no todos les sale el de la primera, que dicen, ya está. Porque es algo que por ahí no se da mucho en el secundario, y entonces cuesta. Pero bueno, por eso vamos de a poco. La clase que viene vamos a agarrar otras más. ¿Está? Cuando terminamos la demostración, mira, acá me quedó un cuadradito, a ver si lo puedo poner acá abajo. Ahí. Cuando uno termina la demostración, se suele poner un cuadradito, para decir que acá se terminó de demostrar. Un cuadradito y se lo pinta. Por si lo ven en alguna respuesta, quiere decir que se terminó la demostración. Y bueno, ahí les mostré 2 para hacer, trabajenlas ustedes ahora, repásenlas. Lo que sí que no se dejen estar. ¿Ah? Les quiero mostrar algo de la anterior, porque vamos a tocar el tema esto de la recíproca, ¿se acuerdan? Que en la última clase hablamos de la directa, la contraria, la contrarrecíproca, ¿se acuerdan esos nombres? Miremos esta. Bien, bueno, si no, ahora lo volvemos a decir. Acá tenemos una implicación. No, acá no, porque es la demostración. Esperen. Esta es la demostración. Acá tenemos una implicación, miren esta. A esta, ¿se acuerdan? La llamábamos directa. ¿Sí? A partir de la directa podemos construir 3 más. La contraria, la recíproca y la contrarrecíproca. Acá sí importan. Bueno, en algunas cosas le decimos, bueno, acá no importan los nombres, de asociativa, conmutativa, pero acá sí. Y tienen que acordarse de cómo se construyen además de los nombres. Si esta es la directa, ¿se acuerdan cómo se construía la recíproca? ¿Qué teníamos que hacer? Vuelta. Se daba vuelta. La invertí. Bien, si esta es P y esta es Q, no hay que hacer nada más que donde está P poner Q y donde está Q poner P, invertir. Entonces, ¿qué tendré que poner acá? Si N, justo las 2 arrancan con N es múltiplo de 2, ¿no? O sea, es igual a un 2M, entonces, ese entero, N, es múltiplo de ¿quién? De 8. 8. Ahí está. ¿Ven? Esa es la recíproca. Si me hubiesen pedido, no vamos a poner la negación de la directa, ¿qué tenemos que poner? ¿Cómo era la negación? La negación era dejarla en el lugar que están las proposiciones, pero negarlas. En el mismo lugar que donde están. Entonces es, si un número no es múltiplo de 8, tachamos, entonces no es múltiplo de 2. Esa es la negación. Y la contrarrecíproca, ¿qué teníamos que hacer? Invertirlas y negarlas. Invertirlas y negarlas. ¿Sí? O sea, poner no P, o sea, negar esta, entonces sería negar esta, negar la recíproca, ¿no? Si no es múltiplo de 2, entonces no es múltiplo de 8. ¿Está? Bueno, eso practíquenlo. No es eso, sino no es nada, es más mecánico, ¿no? Ahora yo les voy a preguntar, ¿qué pasa con el valor de verdad de la directa? Recién dijimos qué pasaba con el valor de verdad de la directa. ¿Cómo era? Verdadera. Verdadera, porque la demostramos, ¿no? ¿Ven? Si un número es múltiplo de 8, entonces es múltiplo de 2. ¿Qué pasa con la recíproca? Si un número es múltiplo de 2, ¿entonces va a ser múltiplo de 8? No. No, Falso. esta es falsa. Si es falsa, ¿qué puedo mostrar? ¿Qué puedo escribir entonces? Un contraejemplo. Fíjense, recién la directa era verdadera, entonces ¿qué tuve que hacer para mostrar que era verdadera? Una demostración. Como la recíproca podría haber sido verdadera, ¿eh? No tiene por qué ser falsa porque la otra es verdadera, ¿eh? Porque no es la negación. La recíproca dijimos que es falsa, bueno. Para mostrar que es falsa, ¿qué hago? Busco un ejemplo que muestre que es falsa. O sea, un contraejemplo. ¿Qué pondría como contraejemplo? A ver. El 4. Tengo que buscar un número, bien, un número que sea múltiplo de 2, o sea, que cumpla esto, pero que esta verdad no me garantice esta verdad, ¿se acuerdan? Entonces alguien me dijo, elegí un n que sea 4. ¿4 es múltiplo de 2? Sí, pero 4 Sí. no es múltiplo de 8. ¿Por qué 4 no es múltiplo de 8? Porque 4 es igual a 8 por un entero. ¿Existe un entero que multiplicado por 8 me dé 4? No, porque el que existe es un medio, y un medio no es entero. ¿Ven? Siempre te va a dar mayor a 4. Claro.
Aparte, si yo pondría un número, sería un medio, y el un medio pertenece a Q. ¿Ya? Bueno, así se muestra, ¿se acuerdan? Yo estoy haciendo como para que ustedes ¿Cómo, se vayan- perdón? ¿Cómo de vuelta? ¿Cómo? Si un número A ver. es múltiplo de 2, Sí, entonces es múltiplo de 8 y dijimos que es falso. sí. Para mostrar que es falso, lo que se hace es, se busca un número que sea múltiplo de 2, pero que no sea múltiplo de 8. Ahora sí. ¿Se acuerdan que para mostrar que una implicación o que no valía una implicación o que era falsa, tenía que pasar que de la verdad de esta proposición no se deduzca esta verdad? ¿Se acuerdan? Claro. Entonces, busco un número que sea múltiplo de 2. Por ejemplo, 4, me dijeron. 4 es múltiplo de 2, pero no es de 8. Porque Claro. para que 4 sea múltiplo de 8, tiene que haber un entero que multiplicado por 8 me dé 4 y no hay. No, claro, ¿Ah? imposible, claro. Ahora ¿Mm? sí, gracias, profesor. No, por favor, no se queden con dudas. Bueno, eso lo quería hacer como para recordar esto. Bueno. Entonces, fíjense lo que tienen que estudiar. Todas las formas de escribir una implicación, o sea, las implicaciones que están relacionadas con esa implicación dada. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Bueno, hoy teníamos que arrancar, a ver si, con el trabajo práctico 3. Igual sigue pendiente algunas cosas del 2 que son las demostraciones, así que capaz que la clase que viene hacemos una demostracióncita, para que lo vayan, para que la sigan estudiando. En el trabajo práctico 3 creo que a mi juicio, o al juicio de los alumnos que han cursado, es un poquito más sencillo que el 2. ¿Sí? Vamos a ver intervalos y módulos, ¿sí? De un número real. Eso sí se ven, son temas que se ven en el secundario, en algunos, así que en alguna modalidad, así que a lo mejor les es más fácil. Primero vamos a definir lo que es un conjunto. ¿Sí? Al principio de la cursada hablamos del conjunto de los enteros, de los naturales, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo vamos a definir un conjunto? Bueno, vamos a poder definir de dos maneras. Por extensión, ¿y cuándo uno define por extensión a un conjunto? Cuando enumera todos los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, yo acá miren el conjunto A, lo voy a poner con rojo, si no se mezcla con lo negro, el conjunto A, esperen que voy a borrar, lo definí por extensión. ¿Ven? Enumeré todos los elementos que tiene el conjunto A, que es el 1, el 2 y el 3. ¿Se acuerdan que dijimos que a los conjuntos le poníamos una letra mayúscula y lo poníamos a los elementos entre llaves y los separamos con punto y coma? ¿Vale? El conjunto A está formado por el 1, el 2 y el 3, son los elementos de ese conjunto. El 1 pertenece al conjunto A, el 2 pertenece al conjunto A, ¿se acuerdan? Pertenece a la comuna E. Y así yo los escribo en forma, o los defino en forma en extensión. ¿Está bien? Otra manera de definir un conjunto va a ser por comprensión. Cuando uno lo define por comprensión, ¿qué es lo que da de ese conjunto? El universo donde viven esos elementos, si son reales, bueno, podrían ser animales, de qué tipo, y una propiedad que cumplen todos los elementos de ese conjunto. ¿Ya? Así uno lo define por comprensión. O sea, ahí tiene que dar dos cosas, el universo y la propiedad que caracteriza a esos elementos, y solo a esos. Porque a mí cuando me dicen por comprensión, yo tengo que llegar, por ejemplo, si me quieren definir el conjunto A por comprensión, me tienen que decir qué tipo de números son y qué propiedad tienen estos tres elementos para que yo piense solamente en el 1 y el 2 y en el 3. ¿Está bien? Acá miren, acá lo definimos por comprensión. Me dicen que son naturales, ¿ven? Fíjense acá cuando me lo definen, ustedes piensen que me están definiendo a estos elementos, a los del conjunto A, al 1, al 2 y al 3. Miren, no es la única manera, pero lo definimos de esta manera. Son naturales, es verdad, 1, 2 y 3 son naturales, y están comprendidos entre el -2 y el 3, incluido el -2, incluido el 3, ¿ven? Que dice menor igual, esa liñita de igual, atenuada, es porque estaría incluido este y este. Entonces tengo que buscar en naturales que estén comprendidos entre -2 y 3. Claro, el -2 no es natural, bueno, este no está, es verdad, no está acá. ¿Qué sigue después del -2? El -1, pero tampoco es natural, bueno, tampoco está acá. Después, el 0, sería si uno lo piensa como entero, tampoco está, ¿no? O sea, ¿quiénes son los naturales que están entre -2 y 3? 1, 2 y El 3. 2 y el 3, ¿está bien? Esta es la propiedad que cumplen todos los elementos de este conjunto. ¿Está bien? Y este sería el universo. ¿Está? Así no es la única manera, esta.
Yo podría haber puesto naturales que están comprendidos entre el 1 y el 3 y ya está, más sencilla. ¿Ah? Pero bueno, ustedes recuerden, cuando uno define por comprensión, pone el universo y la propiedad. Y así lo define por comprensión. Uno podría pensar que esta manera sirve más para los conjuntos que tienen una cantidad finita, ¿ven? Y ese también. Porque uno podría enumerar todos cuando son finitos la cantidad, cuando yo puedo escribirlos a todos. Y esta, por ahí uno dice, bueno, esta cuando son infinitos yo los escribo con la propiedad y ya está. Pero también se pueden escribir los infinitos. ¿Vieron que definimos a los naturales así? Al principio de la cursada, y pusimos puntos suspensivos como para decir que sigue. Entonces podríamos elegir esta forma, o también los enteros, ¿se acuerdan que pusimos como que acá están el -4, el -5, o sea, como que venimos de menos infinito y acá nos vamos al infinito, ¿no? Al más infinito. Podemos elegir esta forma para elegir, la forma de extensión para definir los conjuntos que tienen infinitos elementos. Pero por ahí lo más normal es usar una forma así por comprensión. ¿Está bien? Bueno, pero lo que ustedes tienen que saber es, ¿cómo defino por extensión? Nombrando todos los elementos del conjunto. ¿Y cómo lo defino por extensión? Perdón. Y por comprensión, pongo el universo y la propiedad común a todos. Por comprensión y por extensión. ¿Está bien? Profe, Sí. igual te conviene nombrarlos por comprensión, porque por extensión tendrías que estar escribiendo un montón. Claro, sí, pero mira acá, ¿ves? Acá, por ejemplo, ponemos puntos suspensivos y decimos, bueno, no voy a escribir todos los naturales porque son infinitos. ¿Sí? Va a O sea, depender cómo... los puntos. Ahí uno parecería que llega al 5, el 6, ¿no? Pero lo más normal es que cuando uno tenga que nombrar los conjuntos, uno lo use por comprensión. ¿Sí? Ok. Sí, por comprensión. ¿Está bien? A ver. No sé si ustedes esto lo vieron, ustedes conjuntos no ven en secundaria, ¿no? Ya no se ve más. Bueno, lo que vamos a definir ahora entre conjuntos son operaciones. Hay muchas operaciones entre conjuntos, vamos a trabajar con dos nosotros acá en el curso, con la intersección y con la unión. Solo dos operaciones, ¿está bien? Hay diferencias, bueno, hay muchas más, pero bueno, vamos a hacer estas dos nada más. Vamos a poner un ejemplo, esto es sencillo, comparado con las demostraciones, esto viene más fácil. Miren, cuando hablamos de la intersección entre dos conjuntos, vamos a ver este simbolito que está acá. A intersección B. Es como esta forma hacia abajo, de la intersección. Y si está como una U, es más fácil de recordar, sería la unión. O sea, si está hacia arriba, sería la unión. ¿Qué significa la intersección entre dos conjuntos? Es un nuevo conjunto. Lo puedo llamar de esta manera o darle otro nombre. Lo podría llamar C. ¿Ven? ¿Sí? Le doy un nombre. Y lo podría dejar así como nombre. A intersección B. ¿Quiénes están en la intersección de dos conjuntos? Los elementos que están en un conjunto y a la vez están en el otro. Serán los elementos comunes. Usamos una I. Acuérdense, la intersección tiene una I. Los elementos que están en A y que a la vez están en B. Son los elementos comunes a ambos conjuntos. ¿Ah? Entonces, cuando me piden la intersección entre dos conjuntos, uno elige los elementos que están en los dos a la vez. Esos están en la intersección. Profe, ¿Sí? en ese caso podrías decir como la intersección entre, no sé, los naturales y los enteros, por ejemplo, sería el 1 y el 1 en ambos, digamos. Entre los Bueno. naturales y los enteros serían los naturales, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que los naturales están dentro de los enteros? Entonces serían, la intersección que hay son todos los naturales. Bueno, Ok. ¿sí? Cuando está un conjunto incluido en el otro, el que está incluido es la intersección. Ahora ponemos un ejemplo, no se preocupen. Y vamos a ver la unión. La unión son los elementos que están en uno o en el otro. O sea, con que están en el A o en B ya pertenecen a la unión. Serán los de A más los de B. ¿Está bien? Eso sería la unión. Y se simboliza con esta U hacia arriba. ¿Está bien? ¿Ven? Acuérdense que la unión es con un O y la intersección es con un I. La intersección son los que tienen en común y la unión son los que pertenecen a uno de los dos. ¿Ah? Entonces los elementos que están en la unión son los que pertenecen a A o a B. Esperen que yo acá les había dibujado algo más abajo. Le pusimos un ejemplo acá, miren, el conjunto A está formado por, acá lo puse por extensión, porque a veces no es más difícil encontrar la propiedad esa común que tienen todos, entonces uno lo define por extensión.
Yo el conjunto A lo definí como el 1, el 5, el 7 y el 15, ¿está bien? Esos son los elementos del conjunto A. Los del conjunto B, el 2, el 5, el 7, el 10 y el 13. Si tuviese que calcular la unión, ¿ven? Y acá lo llamamos C a esa unión. A unión B es otro conjunto que está formado por los elementos que están en A o en B. Entonces, por ejemplo, el 1 está en A, lo pongo. El 2 está en B, lo pongo. ¿Está bien? El 5 está en A y en B, bueno, lo pongo una sola vez. ¿Está bien? El 7 también está en A y en B, lo pongo una sola vez. Después el 10 está en B, también va. El 3 está en B y el 15 está en A. ¿Está bien? Son los que están en A o en B. Entonces, cuando yo vea la unión de dos conjuntos, sé que el elemento 1 o está en A o está en B, o también podría estar en A y en B, y va. ¿Ya? Y también se podría representar así en forma gráfica. Miren, cuando el conjunto es finito, podría decir que la unión, ubico los dos conjuntos, pongo los que tienen en común en el medio, y pinto todo. Y de esa manera representé A unión B. ¿Ven? Esto lo podemos representar con estos diagramas que se llaman diagrama de Venn, cuando tenemos una cantidad finita de elementos. ¿Sí? Ya cuando es infinito vamos a ver qué hacer. Y fíjense, si me piden la intersección sería lo que tienen en común, que es el 5 y el 7, los que están en A y en B a la vez. Sería la intersección. ¿Está? ¿Tiene alguna dificultad con esto o más o menos? ¿Va? No, eso se entendió. Entendió. Bueno, miremos lo que es intervalo. Ahora vamos a definir lo que es un intervalo, que es con lo que más vamos a trabajar. Cuando los elementos que estamos trabajando son números reales, ¿se acuerdan que los números reales, también los racionales pasa esto, pero con los números reales también, son densos? ¿Se acuerdan qué significa que eran densos? Que entre dos distintos hay infinitos. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Entonces, cuando trabajamos con el conjunto de los números reales, por su densidad, vamos a definir lo que son intervalos. Y vamos a decir que un intervalo, si marcamos dos elementos, por ejemplo, si A es menor que B, tenemos dos reales distintos, y A es menor que B, entonces vamos a decir que un intervalo es la totalidad de los números reales que hay entre A y B. Y eso va a ser un intervalo de extremo a B. ¿Está bien? Entonces lo que tienen que fijar para determinar un intervalo es, tengo dos números reales y tengo esta condición. Por ejemplo, que el número A es menor que B. Entonces la totalidad de elementos, supónganse que si A es menor que B, en la recta numérica lo tengo, por ejemplo, A acá, y lo tengo por acá B. No sé qué números son, sé que son reales. Como A es menor, está a la izquierda. ¿Está? ¿Ven? Porque acá me dijeron. Entonces, la totalidad de números reales, todos los números reales que hay entre A y B, todos estos, forman un intervalo de extremo A, B. ¿Está? Entonces, ¿qué es un intervalo? Un intervalo siempre es de números reales. Esto lo tienen que tener en cuenta. Si me piden la totalidad de números enteros que hay entre A y B, no tendré un conjunto, pero no tendré un intervalo. Y ahí los podría como hasta contar los números enteros que tengo entre A y B. O los números, si me dicen quién es A y quién es B, ¿no? Obviamente. También podría contar los números naturales que hay entre A y B. Pero no puedo contar los números reales que hay entre A y B, porque son infinitos. Y lo que tengo entre ellos, este segmento me determina un intervalo. Este segmento, que yo lo voy a marcar ahora en negro, es un intervalo. De extremo a B, se dice. Ese intervalo puede ser abierto. ¿Y cuándo ese intervalo va a ser abierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuándo voy a hablar de un intervalo abierto? Cuando no es Cuando no están incluidos, muy bien. El intervalo va a ser abierto cuando no incluyo los extremos a B. Entonces miren cómo lo vamos a ver acá. Miren las formas. Miren por extensión cómo lo voy a escribir. Por comprensión, perdón. Escribo el universo y la propiedad es los números reales que están comprendidos entre A y B. ¿Ven esta desigualdad con menor así? Se lee comprendido. Los números comprendidos que están entre A y B. Como acá no tiene esta línea acá de igual, ¿ven? Si tuviese esa línea de igual, es que estaría incluido A. Como no la tiene, ¿ven? Decimos que es abierto. No están incluidos ni A ni B. ¿Ven? Y lo ponemos así con paréntesis a los extremos, y al intervalo lo vamos a escribir así, miren, con paréntesis y con un punto y coma separando los elementos. ¿Ven? Ustedes cuando vean esto así, directamente ya van a saber que es un intervalo abierto. También lo podríamos representar, acá se los puse de otra manera,
con un circulito vacío, que es lo que más usamos, pero ahora me parece que por la forma que vamos a escribir no. Así es como que está como grosero, ¿no? Pero como que sacamos a A y a B. O sea, con paréntesis, así, o con dos circulitos. Y ahí sabemos que es un intervalo abierto. ¿Tá? Si quiero que sea cerrado, entonces fíjense cómo va a ser por comprensión, cómo lo voy a definir por comprensión. No puedo. Miren como la diferencia que hay como en comprensión. ¿Ven que me dicen, creo que lo pongo con... ¿Ven la desigualdad? Los números comprendidos entre A y B, pero ven que tiene una liñita acá de igual. Porque los incluye. Porque incluye los extremos. También es un intervalo. ¿Por qué es un intervalo? Porque tienen que mirar el universo. Si en lugar de la R a mí me ponen la N o me ponen Z, no es un intervalo, es un conjunto. O sea, no todo conjunto va a ser un intervalo. Para que un conjunto sea un intervalo, tiene que ser, el universo tiene que ser real, porque son densos. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un intervalo, porque son números reales. Todos los números reales comprendidos entre A y B. Incluyo A, incluyo a B. La forma de escribir esto, ¿ven? Por comprensión sería así, ¿ven? Pongo entre corchetes, no entre paréntesis. Cuando yo veo un corchete, me está diciendo a mí que es cerrado. Paréntesis abierto, corchete cerrado. Yo voy a dejar todo escrito así cuando se los dé para que ustedes lo vuelvan a mirar. ¿Está bien? Miren la diferencia, acá se los voy a poner, ¿ven? Acá dice menor igual y acá dice menor. Esto me da pie a que diga que está abierto, que no está incluido el extremo, y acá que está incluido el extremo. ¿Está? Bueno, fíjense que acá vamos a ver cómo lo escribimos. Yo tengo que representar una recta, fíjense cómo lo escriben. Le ponemos los corchetes acá. Y ahí me doy cuenta, ven, le pongo un corchete en el intervalo, lo separo por punto y coma, y este segmento me determina un intervalo de extremo a B, donde A y B están incluidos. O sea que esto es cerrado. Acuérdense que es la totalidad de los números reales que están entre A y B. ¿Ven que es un segmento? Este segmento está acotado, ¿ven? Es un segmento, ¿no? Pero podría tomar, en lugar de un segmento, en una recta, ¿qué puedo tomar además de segmentos? En una recta tengo la recta, segmentos, y si yo escribo así, por ejemplo, ¿qué es? ¿Se acuerdan qué nombre tenían? Infinita. Una semirrecta, que yo partía de acá y me iba para uno de los dos lados. Entonces, en lugar de segmento, porque el segmento decíamos que tenía principio y fin, ¿no? Es una semirrecta. También van a ser intervalos las semirrectas, pero intervalos no acotados. Hablamos de intervalos acotados como los segmentos, e intervalos no acotados como las semirrectas. ¿Y cómo las voy a escribir? Bueno, de la misma manera que veníamos escribiendo antes a los intervalos. Miren cómo vamos a hacer. Bueno, este es un cerrado también. Otro ejemplo, esperen que acá borro todo. Miren, por ejemplo, acá les pongo ejemplos y después los hacemos. Miren acá cómo serían los no acotados. ¿Ven? Una semirrecta. ¿Ven como que A no está incluido porque tiene un paréntesis? Vamos a decir que es un intervalo no acotado pero abierto, porque el extremo A no está incluido. Entonces ven que le puse un paréntesis. ¿Y quiénes son estos números reales? Son los X mayores que A, ¿o no? Todos los números mayores que A, este es A. Todos los números mayores que A los voy a escribir de esta manera, ¿ven? Y están acá. Siempre el infinito va a llevar paréntesis, porque el infinito no es un número real. Siempre que está el infinito, ustedes ponen paréntesis. Pero podría pasar que yo quiera incluir a A. Si yo quiero incluir a A, entonces voy a escribir los números como mayores, iguales que A. ¿No? Y ahí voy a incluir a A. Y va a ser un intervalo cerrado, aunque parezca que, pero no acotado. Entonces a A le pongo un corchete. Nada más que eso. ¿Ven? Pero al infinito, recuerden, le ponemos paréntesis, porque no es un número real. ¿Ponemos infinito o más infinito? ¿Sí? Ahí si me preguntan a mí, pongan más infinito. Esperen que lo borro y lo pongo. Ahí pongo y acá pongo más. Y ahora hacemos algún ejercicio. Más infinito. Ahí, qué difícil. Ya es difícil escribir infinito, bueno, ahora más. Ahí está, ¿ven? Más infinito. ¿Cómo sería para el otro lado? Si yo digo, ¿cuáles son los X menores que A?
Entonces, bueno, lo que hago es me voy para el otro lado, para el otro sentido, ¿no? ¿Ven? Los números reales menores que A son estos, ¿o no? Son de A para el menos infinito, ¿o no? Entonces lo escribo de menos infinito hasta, ¿ven cómo lo escribo también? A los que son no acotados. De la misma forma que escribía los acotados. Acuérdense que el infinito no lleva paréntesis y que en este caso el número real A no lleva paréntesis porque dice menor solamente. Si hubiese dicho menor igual, ahí hubiese puesto un corchete acá nada más. Y acá un corchete. ¿Está? Ahí voy a bajar y les muestro uno abierto. ¿Ven? A ver si no está abierto. A ver, uno cerrado, si les pongo. Este, por ejemplo, miren. Los reales mayores iguales que menos 2. ¿Quiénes son los mayores iguales que menos 2? Entonces ustedes marcan la recta de menos 2 y dicen, los mayores vienen para este lado, ¿o no? ¿Está bien? Entonces sería de menos 2. Claro. Entonces, pero ¿cómo escribo a todos si son reales? Lo escribo de esta manera, ¿ven? De menos 2 a infinito. Al menos 2 le pongo un corchete porque está incluido el menos 2 y después el infinito, acuérdense que no va con corchete. Es un intervalo cerrado, no acotado. ¿Está bien? ¿Se entendió esto de los intervalos? Yo se los dejo para que lo tengan acá presente. Ahora cuando hagamos un ejercicio volvemos a revisar. Miren este, por ejemplo, el conjunto A. El conjunto A son los reales menores que 3. ¿Ven? No está incluido el 3. ¿Cómo me doy cuenta que no está incluido el 3? Porque no tiene esta línea acá. ¿Ah? Si no, ahí estaría incluido. Como no la tiene, no está incluido. ¿Cuáles son todos los reales menores que 3? Una forma de identificarlo es, se hacen la recta, ubican el 3, ubican el número, ¿ven? Y dicen, los menores son todos estos que van para allá, ¿o no? Entonces van desde menos infinito hasta 3. Cuando uno escribe un intervalo, otra cosa que les tengo que decir, vieron que te ponemos dos números, los extremos. Siempre ponemos el número más chico de este lado y el número más grande de este lado. Ojo, este intervalo no va de 3 a menos infinito. Va de menos infinito a 3. ¿Está? Pongo el más chico siempre de este lado. Por ejemplo, este, que va desde 2 a infinito, de menos 2 a infinito, pongo el más chico de este lado, ¿ven? De menos 2 a infinito. Siempre en este sentido pues, lo ubicamos. ¿Está? Bueno, creo que ahora ya vamos a poder hacer los ejercicios que les tenía asignado, a ver si ya... Bueno, miren, el primer ejercicio, así lo hacemos entre todos. Dice, determinar si los siguientes conjuntos son intervalos o no. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que no todos los conjuntos eran intervalos? ¿Cuándo eran intervalos? Cuando eran Cuando eran reales. reales, perdón. Yo acá definí el conjunto A por extensión o por comprensión. Comprensión. Por Por comprensión. Porque Porque incluye. por comprensión es que usted tiene que pensar, no sé, una forma de pensarlo, ¿no? Porque por extensión es cuando yo numeraba todos los elementos. Y yo acá no los enumeré a todos los elementos. ¿Está bien? Por comprensión pongo el universo y la propiedad que tienen los elementos, ¿no? La propiedad que cumplen o la característica que tienen todos los elementos. Todos la tienen que tener, no algunos. Si yo tuviese que escribir este conjunto por extensión, tendría que saber quiénes son. ¿Está bien? Acá son naturales y me preguntan, ¿es un conjunto? Ese conjunto, es verdad, es un conjunto, pero ¿son intervalos? No, no forman un intervalo. ¿Por qué? Porque es Simplemente natural. es natural. ¿Está? ¿Podría escribir los elementos de ese conjunto en extensión? ¿Quiénes son los naturales que están entre menos 2 y 3? Creo que son los mismos que tenía hoy, ¿no? El 1 2 y 3. y el 3. Así lo definí por extensión. Entonces lo pongo entre llaves, esas piensen que son mis llaves, y ahí lo separo por punto y coma. ¿Está bien? Pero específicamente, ¿por qué? A ver de nuevo, ¿por qué no son intervalos? Si estoy hablando de una determinada cantidad de números. Mira, lo voy a representar así de esta manera, mira. Así lo terminan. Porque los intervalos siempre son reales, nunca pueden ser claro. otros. Ah, claro. ¿Está bien? Claro. Si yo te pongo, la definición de intervalo es, a ver si la escribo así, por ejemplo, acá está el, bueno, menos 2, justo esta no está tan buena, menos 2 y 3, ¿no? No lo hago a escala. Un intervalo es un conjunto de números reales, o sea, todos los números reales que están comprendidos entre menos 2 y 3. Serían todos estos. Eso es un intervalo, ¿está bien?
Ahora, si estoy considerando solamente los naturales, entre menos 2 y 3 estoy considerando el 1, ¿no? Estos tres elementos. Y entre Sí. este y este, hasta el 1, no hay números, ¿está bien? Entonces, ¿es un conjunto? Sí, es un conjunto, pero no un intervalo. ¿Está? Claro. ¿Está? Sí. Vamos a ver este, fíjense el B. El B son los números que enteros, ¿ven? Que están entre menos 2 y 3. Yo les pregunto, ¿es un intervalo? No es No, un intervalo. Solamente porque tendría que decir reales acá para ser un intervalo. ¿No? Los números enteros comprendidos entre menos 2 y 3 forman un conjunto, no un intervalo. Acá tengo el 3, ¿no? Bueno, ahora ya no voy a tener escala, pero bueno, tendré el menos 1, ¿no? El 0, ¿está bien? El 1, el 2 y el 3, ¿está bien? Serían estos, pero solamente esos que yo marqué ahí. Lo podría definir por extensión, enumerando los elementos, tendría que poner el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3, y esos serían los elementos que están en B. Lo digo porque abajo lo tengo escrito. En cambio, fíjense el conjunto C. El conjunto C, además de ser un conjunto, es un intervalo. ¿Está bien? Porque son números reales. Acuérdense que esta desigualdad que está acá, ¿ven? Que son de menor a siguiente sentido, se lee comprendido entre los números reales comprendidos entre menos 2 y 3. Entonces los números reales comprendidos entre menos 2 y 3, ¿quiénes son? Tienen que cambiar de color. Si yo acá tengo el menos 2, y acá tengo el 3, les pregunto, ¿están incluidos el menos 2 y el 3? sí están incluidos. Están incluidos porque acá dice menor igual y acá dice menor igual. Si hubiese Van dicho con corchete. menor, entonces pongo corchete. ¿Está bien? Y son todos estos que están acá. Todos estos son los números reales que están entre menos 2 y 3. Profe, Sí. y en las fotocopias también mencionaba que lo podías hacer la parte, digamos, de la línea negrita, toda rayada. Sí, Eso es también, otra ¿no? forma. Sí, sí, sí. Ah, Está bien. sí. Podés hacerlo en esa forma. Serían estos. ¿Está bien? Después vamos a hacer también de esa manera. De esta manera yo escribo un intervalo cerrado de extremo menos 2 y 3. ¿Está bien? Si yo pongo entre llaves, o sea, saco los corchetes y pongo entre llaves, estoy escribiendo el número menos 2 y el número 3, como conjunto. Ojo ahí, porque ahora sí es importante la simbología. Si uno lo pone entre llaves, significa que son los elementos del menos 2, o sea, si yo les pongo esto, es distinto a esto. O sea, no es que uno elige cualquiera, esperen que lo voy a poner un poco. Acá como que sí importa lo que ustedes están... Esto es un intervalo abierto. Para nosotros, ¿está bien? De que no está incluido ni el menos 2, es un intervalo, pero abierto. No está incluido ni el menos 2 ni el 3. Pero si ustedes escriben esto, entre llaves, y ponen menos 2, punto y coma 3, acá ustedes están diciendo que tienen un conjunto que está formado por dos elementos, que es el menos 2 y el 3. ¿Ven la diferencia que hay entre las tres cosas? Esta es la que nos piden hoy. Esto es un intervalo cerrado de extremo menos 2 y 3. ¿Está bien? Esto es un intervalo abierto de extremo 2 y menos 2 y 3. Y este es un conjunto formado por el menos 2 y el menos 3. Esto es una llave. Miren, pongo un pito acá. ¿Está? Bueno, y yo acá abajo, fíjense, ahora lo borro esto. Bueno, si lo quiero copiar. Abajo está, lo escribí. Así. Miren abajo. Espera un poquito. Ahí les puse, se lo resolví, ¿ven? Ven que no puedo subir un poco más. Ahí. ¿Ven? El conjunto A está formado por el 1, el 2 y el 3. No es un intervalo. El conjunto B está formado por el menos 2, el menos 1, 0, 1, 2 y 3. No es un intervalo. No es un intervalo porque estos son naturales, porque son enteros. Y este es un intervalo porque son reales. Y son los comprendidos entre menos 2 y 3 y va entre corchetes. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se quedan con alguna duda de esto? Si no, volvemos para atrás. Ven, acá está lo que decía acá un compañero. Ven que también lo que uno hace en lugar de hacer una liñita es hacer todas rayitas. Es lo mismo, hacer así o hacer así. ¿Está bien? Es marcar un segmento. Ah, miren este. Supongamos que el conjunto A son reales, así que tengo un intervalo de extremo 2 y 5, cerrado, ¿ven? Porque está el 2 incluido y el 5. ¿Cómo lo represento? En la recta numérica escribo el 2 siempre, el más chico primero, ¿no?
No uso escala, ¿ven? Pongo los extremos y después pongo corchete porque estaban incluidos. Y los cierro entre- ¿Sí? Y para hacer, digamos, representar esos números en la recta, ¿vos tenés que tener una escala o lo haces a la No, medida? no, sin escala, en este caso. Ah. Supongamos que estuviese el 1, yo sé que el 1 ¿dónde va a estar? Y bueno, el 1 va a estar por acá, si tuviese que representar después otro conjunto ahí adentro, otro intervalo, ¿no? Pero uno no usa escala. Sí el orden, ¿no? Primero voy a poner el 5 y después el 2, ¿no? Eso sí. Sí, Pero solamente el orden, ¿eh? No usamos. ok. Fíjense el segundo, el conjunto. Dice, los menores, ven en un intervalo porque están los reales. Los menores que 3. ¿Cuáles son todos los números menores que 3? A veces cuesta al principio, entonces uno lo que yo les digo, háganse la recta, miren cómo hice la recta, esperen que hago con esto la recta. Hagan la recta, esperen que ahora voy a borrar esta, ahora sí me va a borrar la otra. A ver, ahí está. Hacen la recta y marquen sobre la recta el número que les piden, el 3. Y después dicen, ¿quiénes son los menores? Ah, desde acá hasta acá, ¿ven? Estos son los menores. Entonces dice, de menos infinito hasta 3. ¿Ven que pongo el orden? Pongo el primero este. Y como dice menor solamente, le pongo un paréntesis. Ya que hicimos las rayitas. ¿Sí? O hacen las rayitas o lo marcan con un sombreado de otro color y ya está. Acá usan otro color y ya está. Pero acuérdense que acá hago un paréntesis. ¿Sí? Porque no incluye al 3, es abierto. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Esto se los mando ahora. Bueno, ahora vamos a hacer operaciones entre intervalos. Las mismas que hicimos con los conjuntos, ¿se acuerdan? Siempre las mismas dos. Intersección, ¿se acuerdan que era hacia abajo? Supónganse que tengo el conjunto A y el conjunto B, y ahora les digo cuáles son el conjunto del conjunto B. Miren, son los que teníamos acá arriba. Miren el conjunto A. Conjunto A, o el intervalo A, son el intervalo que va de 2 a 5, ¿no? Es este que está acá. Y el conjunto B son los menores que 3. ¿tá? Con estos dos, supónganse me piden que haga A intersección B. Este me va a dar un nuevo intervalo. ¿Sí? ¿Cómo para encontrar intersección? Entonces, hay muchas formas, nosotros le decimos que la gráfica es una buena opción para encontrar la intersección. O sea, graficar así de esta manera los intervalos y después superponerlos y ver cuál es la intersección. Recuerden que la intersección eran los elementos comunes, que estaban en A y en B. ¿Ven? Tenemos que tener un ni. En la intersección hay un ni. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están comprendidos entre 2 y 5 y que a la vez son menores que 3? Estos elementos que están acá son los que están en la intersección, que van a formar un nuevo intervalo. Entonces, la forma gráfica, a ver si la dice abajo, si no la hacemos, porque a veces pienso hacerla y después. Si no, miren, acá está. ¿Ustedes qué van a hacer? Yo se lo voy a hacer a la recta y ustedes después lo tienen abajo. Van a marcar la recta, sobre la recta van a representar los números. Primero el 2 y el 5, marcamos el 2 y el 5, ¿no? El 2 y el 5, o sea, marco el intervalo A, este sería A. Este parece más un 2, un 1. Esperen que lo hago un poco más. No, esperen que ya lo voy a borrar porque ya. Ahí pongo el 2, ¿no? Y el conjunto, el intervalo A sería todo este. Lo pongo con rojo, miren. Así. ¿Está bien? Nada que tendría que estar. A ver si lo puedo poner mejor. Esperen que lo voy a borrar. Si lo pongo así, capaz que me queda mejor. Este es A. ¿Ven? Lo hice en rojo. ¿Está? Ahora voy a hacer B. B, que lo hice con otro color. ¿Quién es B? Los menores que 3. Entonces represento al 3. El 3 está el 2. Bueno, lo pondré por acá nada más. ¿No? ¿Ven que no uso escala? Pero lo ubico entre el 2 y el 5. Y los menores que 3, miren que voy a cambiar de color. ¿Quiénes son? Son estos. Lo pongo un poquito más arriba para que... Ahí. ¿Quiénes son los que están comprendidos entre el 2 y el 5? Todos estos, los que están en rojo. ¿Quiénes son los menores que 3? Los amarillos. ¿Quiénes son los que, además de estar comprendidos entre 2 y 5, son menores que 3? ¿Serían estos o no? 2. ¿Cómo, profe? Me perdí en ese. Claro, para Sí, hacer la no, 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 intersección, lo primero que hago es... esperen que no voy a borrar todo, porque si no, vamos a estar ahí. Los que están en color rojo sería el intervalo A. ¿Quiénes son los rojos?
los números comprendidos entre el 2 y el 5. ¿Ven? Bien. El conjunto A son los comprendidos entre el 2 y el 5. Incluido el 2, incluido el 5. Lo pinté en rojo. El conjunto B son los menores que 3. Entonces puse desde menos infinito hasta 3. Y lo puse en amarillo. Cuando me piden la intersección, lo que me están pidiendo es los elementos que están en A y en B a la vez. O sea, los que cumplen las dos condiciones a la vez. ¿Ven que hay un I? ¿Sí? Hay una conjunción, los que cumplen los que están en este y a la vez en este. Entonces, ¿quiénes son los que están en rojo y en amarillo a la vez? Y son estos, los que están entre 2 2 y 3. Fíjense que hay un detalle, que yo no lo marqué. ¿Qué pasa en el 3? ¿Tengo que poner un paréntesis o un corchete? Un paréntesis. Un Un paréntesis. paréntesis. O un paréntesis, y nosotros lo más común que hacemos, cuando estábamos, o por lo menos yo en la presencialidad, yo lo que hacía era un circulito. ¿Ven? Pasa que acá no se va a ver. Pero yo hacía un circulito, ¿sí? Para mostrar que el 3 estaba afuera. O un paréntesis, como ustedes quieran. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver quién me la da. El corchete 2. Tengo que poner un corchete porque está incluido el 2. ¿No? Después pongo punto y coma. ¿Y hasta dónde Mayor. llega? Hasta el 3. Mayor. Pero 3 3. y un Paréntesis. paréntesis. ¿Sí? Lo definimos de esta manera. ¿Ah? Podría definirlo por comprensión también, ¿no? Si lo definen por comprensión, ¿cómo lo definirían por comprensión? Lo más normal, chicos, no los quiero asustar, lo definimos de esta manera, y ya está, ahí ya está terminado el ejercicio. Para practicar, si quieren ver cómo lo definirían por comprensión, ustedes tendrían que poner que estos son los números que, entre el 2 y el 3, ¿o no? Acá tenían que poner el 2, esos eran los reales. Pondrías intersección AB es igual a X perteneciente a los reales, tal que X sea mayor o igual a 2 y menor a 3. Claro, sería esto, ¿no? Miren, los reales, donde X estaría menor o igual que 2, o sea, entre 2 y 3, ¿lo ven? Acá no le pongo el doble línea, porque el 3 no está incluido. Acuérdense que esta cadena de desigualdad con menor significa los números comprendidos entre este y este, incluido el 2 y no incluido el 3. ¿Está? ¿Entendió? Esa es la intersección. ¿Qué pasaría si me hubiesen pedido la unión? ¿Qué era la unión? ¿Los que estaban en A o en B? Entonces, los que están en A, esperen que voy a cambiar de color, en A son los comprendidos entre el 2 y el 5, ¿o no? Entre el 2 y el 5. Y el B sería de Los 3. menores que 3. Los menores que 3, perdón. Los menores que 3. Ese sería el B. Lo pongo un poquito Bien. más arriba si ven los dos colores. Ahí está. Sí. Ahora, ¿quiénes son los que están en el celeste o en el celeste y en el rojo y en el rojo? O sea, en los que están en cualquiera de los tres. Porque esa es la unión ahora, vamos a hacer la unión. O sea, desde los menores a 3 hasta 5. Porque es todo. Bueno, serían todos estos, ¿o no? Sí. Porque los que están acá están en A. Los que están acá están en A y en B. Y los que están acá están en B. Y para estar en la unión, con que estén en uno de A o en B, ya basta para estar en la unión. Entonces, la unión sería de menos infinito hasta 5. Creo que a veces el gráfico ayuda bastante. Si ustedes lo hacen sin el gráfico y no se lo pedimos, lo pueden hacer sin el gráfico. A ver si yo acá lo puse. ¿Ven? Los que están en la A unión B son los que están en A o en B. O sea, y acá hicimos de nuevo el mismo grafiquito, y serían de menos infinito, ven acá yo les escribí, de menos infinito hasta 5. Si lo quieren escribir por comprensión, ¿quiénes son? Son los X menores o iguales que 5. Todos estos que están acá, todos estos, son los reales menores o iguales que 5. ¿Ah? Y así los escribo por comprensión. Acuérdense que el infinito no va con paréntesis, no va con corte. Por más que sea un intervalo cerrado, pero es un intervalo cerrado no acotado. ¿Ah? Acuérdense que tienen que poner reales, porque es un intervalo, no sé qué otra cosa más. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Seguimos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio así, nos extendemos un poco. ¿Tá? Tenemos el conjunto A, si querés yo les doy un ratito. Les digo lo que tienen que hacer y por lo menos así piensan y se dan cuenta si lo entendieron o no. Conjunto A, que es un intervalo, y el conjunto B,
ustedes van a decir si es un intervalo o no, los van a representar en la recta numérica, y van a escribir, vamos a hacer solamente la parte A, y después la corregimos, ahí se las pongo. Los van a representar en la recta numérica y los van a expresar en forma de intervalo, ¿sí? O sea, los representan, hacen la rectita, y acá ponen el intervalo. A ver qué sale, del A y del B. ¿Solo del A, profe, hacemos o hacemos de Y, todo? y del B, del A y del B. Porque el ítem B lo hacemos después. ¿Ah? Yo de paso, ya que estoy esperando, voy a ir haciendo las rectas sin escribir nada. Así ya me voy ganando tiempo. Dejo la recta para el A, escribo la recta para el A. Lo voy a subir un poquito. No, si lo subo lo veo. Pero lo bajo acá. ¿Ya? Después los números. Yo creo que podría hacerlo así, me queda mejor. Cuando van terminando me dicen, así ya lo corregí. Yo ya lo hice, profe. ¿Hiciste? A ver si quería probar si. Ay, mira, tengo para borrar. ¿Cómo les queda? Vamos a representar en la recta numérica. Cuando le pedimos que representen en la recta numérica, lo que estamos diciendo, tienen que para borrar, tengo que usar esto. Bueno, después lo dejamos. Cuando le pedimos que representen en la recta numérica, lo que estamos diciendo es que hagan la recta sin escala, pero sí que representen los números, bueno, el -3 está a la izquierda, ¿no? Del 3. ¿Y cómo representamos? Fíjense, miren acá, los comprendidos, ¿se acuerdan que esta desigualdad así de menor, dije que se lee comprendidos entre -3 y 3? Fíjense el universo, que sean reales, porque si me cambian, si me ponen enteros acá, ya tengo que representar otra cosa, no va a ser un intervalo, ¿no? Va a ser un conjunto, pero bueno, son reales. Entonces, los comprendidos eligen un color, el que a ustedes más les guste, y ahí van entre -3 y 3. Incluido el -3, incluido el 3 porque es cerrado. ¿Lo ven? ¿Vale? Y ahí ya lo representé. Si yo tengo que escribir en forma de intervalo, lo que voy a hacer es, esperen que vamos a pasar, lo escribo con corchete. Escribo un intervalo desde -3, lo separo con punto y coma, 3. Ahora no sé si me va a cerrar. Ahora no sé cómo se cierra esto. Lo cierro a mano.
No sé cuál, a ver si pongo así, me hace una ya. Lo borro, lo pongo a mano este. Ahí, ¿está bien? Y ahí pongo, bueno, esperen que vamos a buscar por lo menos el color, no me dirán ustedes. Esperen que. Ahí y pongo corchete, ¿está bien? ¿Sí? Entre -3 y 3. ¿Está bien? Y el conjunto B, ¿cómo sería? Es una semirrecta, ¿ven? Esto es un segmento. En cambio, esto es una semirrecta. Los mayores que 0. Los reales mayores o iguales que 0. Está incluido el 0. ¿Y quiénes son? Infinito. Infinito. Son de acá para allá, ¿está bien? Sí. Acá es cerrado, está incluido el 0. ¿Y cómo lo voy a escribir? ¿Con corchete el 0 o con El corchete en el 0. el corchete solo en el 0? Porque dijimos que el infinito no era un número real. ¿Está bien? A infinito. Si quieren poner más infinito, y acá pongo paréntesis. ¿Está bien? Ahí tengo representado el conjunto A y el conjunto B. ¿No? ¿Entendió? Sí, son sí, intervalos. perfecto. Dije conjunto, pero bueno, son intervalos. Bueno, me parece que voy a tener que borrar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo me doy cuenta que en los dos lados van paréntesis? Cuando, mira, si yo en esta desigualdad, ¿ves la del conjunto A que pusimos corchete? ¿Ves que acá dice menor igual? Si acá solamente hubiese dicho menor, ahí hubiese puesto un paréntesis en el -3 y un corchete en el 3, porque dice menor igual en el 3. Si acá hubiese dicho también menor solo, sin la doble línea, ahí sería abierto. Pongo paréntesis en los dos. ¿Está bien? O sea, lo que te indica es el límite de acá abajo es una desigualdad atenuada. ¿Tá? Presten atención a eso. Bueno, voy a tener que borrar, después capaz que lo voy a volver a hacer. Vamos al B, al ítem B. El ítem B me dice que represente A unión B, o sea, el intervalo, con esos mismos elementos, y la intersección. Y A intersección B. A ver. Mientras ustedes lo van haciendo, yo me voy haciéndolo. Me voy a hacer una única ahora. Profe, Sí. entonces para que hacer, digamos, la recta y después armar el intervalo. Mm. Ok. Claro, acá tenés que hacerle encontrar otro conjunto, ¿no? Hacer una operación. Vos una vez que tenés el conjunto A y el conjunto B, acá te conviene hacerlo para hacer unión B, hacer una misma recta y ubicar el A y el B en la misma recta, ¿no? Si tenemos rectas separadas, ahí se nos va a complicar un poco más. Entonces, para hacer A unión B, hagan una recta, y para hacer la intersección B, si quieren, hagan otra recta. ¿Está? Si quieren, acá les pongo. Ah, bien. Lo hice así, bien. Bien. Traten de hacerlo, como les decía, en la misma recta, ¿sí? Entonces, Sí, vamos a hacer la sí, sí. unión. Y a los mayores, ¿no? Ahí, marquen bien si es un extremo, porque después nos olvidamos, acá va otra vez. Va incluido el 0. Entonces, la unión, ¿se acuerdan que en ese eran los que estaban en A o en B? Entonces, por ejemplo, los números que están acá, los reales que están entre -3 y 0, están en A, ven que están en lo rojo. Los que están acá entre 0 y 3 están los dos a la vez, ¿no? Y los que están después de 3 están en B solamente. Pero para la unión, ¿qué necesito saber? Los que estén en A o en B, basta para que estén en la unión. Entonces, ¿quiénes estarían en la unión? Los que están entre el 0 y el 3. ¿En la unión o en la intersección los que están entre 0 y 3? La unión es un O.
La intersección es Todo, unida. profe, de menos 3 a Desde más el infinito. menos 3 hasta el Bien, infinito. en la unión, muy bien, Ah. están todos estos. Sí, Esos están en la unión. ¿Cómo lo bien. escribo en forma de intervalo? Los mayores o iguales a menos 3. Claro, en forma de intervalo sería de menos 3 a infinito. Sería más infinito, espera que lo pongo como más infinito. A más infinito. Acá pongan paréntesis, ¿está bien? Y si lo quieren escribir así como en comprensión, ponen los reales, yo no se los voy a escribir porque es mucho, en los reales, que son como mayores, o sea, los x, que son mayores o iguales que menos 3. ¿Está bien? Estos ya sabemos que son los reales, ¿está? Ahora, si me piden la intersección, ahí sí son, ¿quiénes están en la intersección? La intersección, acuérdense que es un i. Lo que están en A y en B a la vez. O sea, donde se superponen los dos colores. Entonces, en la intersección serían estos, ¿no? Solamente los que están en A y en B a la vez. Donde se me juntó el rojo y el amarillo. O sea, de 0, ¿está bien? 0 incluido, de 0 a infinito. De 0 a 3, perdón. ¿No? Con corchete. Esos están en la intersección. Y si lo tengo que escribir en forma por comprensión, ¿cómo lo pondrían? Los X comprendidos entre 0 y 3, ¿no? Sí. Entonces pongo, acuérdense, ¿cómo se ponía comprendido? Menor igual, porque tengo que incluir, y menor igual. ¿Está bien? Si no quiero incluir el 0, pongo menor solamente. Si no quiero incluir el 3, pongo menor solamente. Los dos son intervalos cerrados, la diferencia es que este está acotado, el último, y el primero está no acotado. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí. Si no, volvé. Bueno, ahora vamos a definir otra cosa más que aparece en el texto, en el trabajo práctico 3, que es distancia. Vamos a dar dos definiciones de distancia. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de las dos. A veces nos va a permitir trabajar con una o con la otra. De nuevo, si tenemos dos números reales, con la condición de que A sea menor que B, la distancia que hay entre A y B, ¿sí?, es la totalidad de los números reales comprendidos entre A y B, el número. Entonces, la distancia que hay entre A y B, para encontrarla tengo que hacer B menos A. ¿Por qué hago B menos A? Porque A es menor que B. Entonces, ¿cómo resulta hacer esta cuenta si A es menor que B? Es al mayor le resto el menor. Entonces, la distancia va a ser un número como en este caso, positivo. En el caso que A sea igual a B, que coincidan, me va a dar 0 la distancia, ¿está bien? Me podría dar 0. En el caso que los extremos coincidan, me va a dar 0. Pero si no, la distancia entre A y B se encuentra siendo A menos B. ¿Sí? Esa es la distancia. Entonces, teniendo en cuenta la definición de distancia, ¿tá?, ¿cómo hago para calcular la distancia entre el número 1 y el 4? Ustedes recuerden solo la definición. ¿Ves que se pone, eso se simboliza así, la distancia entre D, entre paréntesis, la distancia entre el número A y el número B. Si A es menor que B, miren que acá no los pueden poner en orden, lo tengo que fijar yo, ¿eh? Hago B menos A, siempre. El mayor menos el menor. Entonces quiero calcular la distancia entre 1 y 4, significa D entre 1 y 4. Y esto es, al mayor, identifiquen quién es el mayor, el 4. Entonces Sería 4 menos 1. menos 1, claro. Y la distancia es 3. Si tienen que calcular la distancia entre menos 1 y 3, es al mayor, a 3, le resto, fíjense que la definición ya tiene el menos. Entonces, si el número tiene un menos, bueno, va con el menos del número también, menos 1. Y acá acuérdense que menos por menos es más, así que acá les queda 3 más 1, y esto les da 4. La distancia entre menos 1 y 3 es 4. ¿Ah? Si ustedes la representan, supongamos que le piden que la representen, si ustedes tienen el menos 1 acá, y el 3, supónganse que lo tienen por acá,
¿no? A ver, -1, acá estaría el 0, acá estaría el 1, el 2 y el 3, ¿no? ¿Qué significa este 4? Que tienen 4 unidades, ¿no? O sea, 4 unidades, las unidades que tomaron ustedes acá. Cada uno, acuérdense que estas medidas tienen que ser iguales, a mí no me quedan tan iguales, ¿está? Fíjense que tienen 4. Profe, ¿Sí? siempre entonces para la distancia al mayor hay que restarle el menor. Claro, porque si lo haces al revés, te va a quedar un número negativo, ¿no? En algunos casos, bueno, en todos. Y para Así que- representarlo, se hacen las liñitas intermedias que hay entre los dos números. Sí, acá capaz que sí, como para mostrar, ¿no? Ok. Que hay 4 unidades. O sea, como para verificar que lo hicimos bien. Porque hasta acá a mí me quedaban más niñitas y decía, bueno, hicimos la cuenta. Por ejemplo, algunos podría pasar que acá dejen 3 menos 1, entonces pongan 2, que se equivoquen. Entonces cuando la representen será, no hay 2. Entonces vuelven hacia atrás. A veces sirve como para verificar un poco esto de las niñitas. Pero acuérdense, no se van a equivocar si ustedes hacen siempre el mayor menos el menor. Y acuérdense que el resultado tiene que dar un número positivo. Si les quedó negativo, vuelvan. En algo se equivocaron. ¿Tá? Y acuérdense que cuando vean esto, es distancia. No tiene por qué estar el más grande, el más chico acá. ¿eh? El orden ahí no importa. El tema es cuando ustedes la calculen. ¿tá? Que tienen que hacer siempre eso. Entonces ahora me preguntan cuál es la distancia que hay entre... ¿A qué distancia de 0 se encuentra menos 2? Eso lo saqué del texto, lo van a encontrar cuando estudien el capítulo 3. El trabajo práctico 3. Entonces, lo que me están preguntando cuando dice a qué distancia de 0 se encuentra menos 2, me están preguntando cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0, ¿o no? ¿A qué distancia está 0 o a qué distancia se encuentra 0 de 2 o de menos 2? Es la distancia entre menos 2 y 0. Y la distancia que hay entre 0 y 2 la representaría así, ¿no? Esto lo tengo que leer, la distancia que hay entre 0 y 2. La distancia que hay entre menos 2 y 0. ¿Está bien? ¿Cuál es la distancia que hay entre 0 y 2? Bueno, ¿cuál es mayor, el 0 o el 2? El 2. Entonces, para calcularla hago el mayor menos el menor. Y esto me da 2. 2. Y acá también hago el mayor menos el menor. ¿Quién es mayor, el menos 2 o el 0? Acá es el 0. 0. Entonces hago el 0 menos el menos 2. ¿Ven? Siempre tienen que tener la regleta del mayor menos el menor. Y acá les va a quedar 0 más 2. ¿Ven? Porque menos por menos es más. Y acá les va a dar 2. ¿Está bien? Entonces en los dos lugares nos dio lo mismo. ¿Ven? En los dos casos, digo. La distancia que hay entre 0 y 2 es la misma que hay entre menos. Me preguntan, ¿no? Si es la misma. Sí, es la misma, es 2. Claro, porque si ustedes tienen acá el 0 y el 2 y el menos 2 son opuestos, ¿no? Son números opuestos. Y como la distancia es un número no positivo, esta distancia es la misma que esta distancia. ¿Ven? Y ustedes igual, con la fórmula lo calculan bien. ¿Ven? La distancia que hay entre 0 y 2 es la misma que hay entre menos 2 y 0. Eso sería como un ejemplo con números. Yo ahora les pregunto si fuera un número cualquiera, y lo llamé X ese número. ¿Ver? Tiene que borro si no. Si el número que me dan, o sea, en el caso es positivo, sería en el caso como la distancia entre 0 y 2, porque 2 es positivo, ¿no? En lugar de entre 0 y 2, pongo entre 0 y X. ¿Ves? ¿Cuál es la distancia entre 0 y X? Si el número es positivo. Mirando el ejemplo anterior, ¿ustedes qué me dirían? Infinito. X. 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 ¿Está bien? Porque X es un número real. Miren este ejemplo, entre 0 y 2, ustedes me dijeron que era 2. ¿Está bien? Miren que el número 2 es mayor que 0, así que cumple la condición esta. ¿Tá? La distancia entre, miremos la última. Si X vale 0, la distancia entre 0, X vale 0, entonces acá es entre 0 y 0. ¿Cuál es la distancia entre 0? 0 Acá ahí. 0. Y la X vale 0, es como que acá me ponen, acá hubiera subido un 0, entre 0 y 0. Y la distancia entre X y 0, pero X es negativo, me dijeron acá. Menos X. Menos X. ¿Están todos de acuerdo que es menos X acá? Y no me da No, es negativo. X. ¿Es Porque X no o es como el menos? anterior. En Miren, el anterior era menos 2 y 0 y daba ¿qué me igual dio que 2. acá?
2. Cuando el número que me dan es negativo, ¿me dio el mismo número de acá? No. Te dio el No, ¿qué positivo. me dio? Me dio el No. opuesto de ese número. ¿O no? Sí, porque menos por menos más, Distancia claro. siempre Menos positiva. Porque me dio 2. Y entre este número y este son opuestos. Entonces, si el número es positivo, como en el caso del 2, da el mismo número que está acá. Ahora, si el número que me dan es negativo, no me da la distancia de ese mismo número. ¿Qué me da como distancia? El opuesto de ese número. A ver, les doy un ejemplo más. Menor que 0. ¿Y este número es menor que 0? Menos x es menor que 0, ¿qué me dicen? Sí. Miren, la distancia entre 0 y 4, ¿cuál es? Entre 0 y 4. 4. 4. Bien. La distancia entre 0 y menos 4, ¿cuál es? 4. 4 igual. 4. Ahora, este número, 4, es igual, me dio lo mismo. Me dio la distancia que coincidió con el número. Acá, yo les pregunté entre 0 y menos 4. ¿Coincidió con el número? No, eso pues. Es el opuesto. ¿Cuándo me va a dar el opuesto y no me va a dar el número? Cuando el número que me dieron es negativo. Porque en realidad siempre me tiene que dar positiva, o 0. Entonces, si me dicen cuál es la distancia entre 0 y menos 10, no me va a dar menos 10, no me va a dar el mismo número que me dan acá, sino que me va a dar el opuesto de este que está acá, que es ¿quién? Que es 10. Entonces, miren lo que dice acá con letras. Lo borro acá para que lo vean bien. Si el número que me dan es positivo, ven que me aclara, mirá que acá x es positivo. La distancia que hay entre ese número que no conozco, pero que es positivo, y x y el 0 es el mismo número. Lo estoy comparando con el 0. Si en cambio el número que te doy es negativo, la distancia que hay entre ese número negativo y 0 no es ese número, sino que es el opuesto de ese número. Y menos x acá, este número que está acá, no es negativo. Porque x es negativa, entonces su opuesto, ¿cómo va a ser? Positivo. ¿Se acuerdan que yo les decía que este menos, si está en una letra, no se lee negativo, sino que se lee opuesto? Cuando está en el número, sí es negativo. ¿Ven? Menos 2 es negativo. Pero cuando está en una letra que representa un número, va a ser negativo si el número es negativo. Es positivo, pero acá el número es negativo, entonces su opuesto va a ser positivo. ¿Está bien? Es igual que el 0, menos 10. ¿No? Claro. ¿Ven que me da el opuesto? Claro. Cuando el número que me dan es claro. negativo, me dan. Aparte que en lugar de tener que haber puesto menos 10, ¿o no? Claro. Y pero me da 10. ¿Está bien? Te da positivo. Bien. Acuérdense que siempre me va a dar un número positivo. Este número X es positivo. ¿Ven? Porque me lo dijeron acá. Este número es negativo, pero me tengo lo opuesto, así que este es positivo también. Y en este caso, este, como me dijeron, es 0. O sea que la distancia tiene que ser un número no negativo. O positivo o 0. ¿Se entendió eso? La Claro, realidad cuando es x igual a 0, es 0. Porque acá es como la distancia, si yo hubiese preguntado cuál es la distancia entre sí. 0 y 0. Sí. Entonces vos decís, ¿cómo calculo la distancia? Ah, el mayor menos el menor. Bueno, 0 menos 0, 0. Claro. Siempre acuérdense que la regla es el mayor menos el menor. El mayor menos el menor y sale. ¿Ah? ¿Hasta ahí vienen? Bueno, ahora les voy a mostrar algo, les voy a definir algo que está también en el texto, obviamente, y que se llama módulo o valor absoluto. Algunos ya capaz que lo conocen. Y esta es la definición. Así como les dimos recién la definición de distancia, les voy a dar la definición de valor absoluto. Cuando ustedes vean un número o una letra entre barras, esto es el valor absoluto del número. ¿Sí? ¿Cómo hacen para calcular el valor absoluto de un número? Bueno, va a depender del número que tienen dentro del valor absoluto. Si dentro del valor absoluto, o sea, de estas dos líneas, el número que está es positivo o 0, ven acá dice, si el número que está es mayor o igual que 0, ustedes escriben el mismo número, así como se lo dan. ¿Está bien? Entonces me piden el valor absoluto de 10, ¿qué van a poner? 10. El valor absoluto de 100, 100. El valor absoluto de 0, 0.
Ahora, si adentro del valor absoluto hay un número negativo, ustedes como respuesta, lo que van a hacer es van a poner lo opuesto de ese número. ¿Ven? Van O a poner... sea, ¿eh? Entonces, vamos a ver un ejemplo que es lo que más se entiende con el ejemplo. La definición después la vamos a volver a mirar. Si el número que me dan, este es el número pi, ¿ven? Es negativo, estoy en este caso, en el de abajo. Si el número que me dan dentro del valor absoluto es negativo, ¿qué hago? Pongo el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de menos pi? sería Pi, ¿no? Claro, más pi o pi. En cambio, si el número que está dentro del valor absoluto es positivo o cero, como en este caso, que es el número 1, estaría en el caso de la definición de arriba, de la parte de arriba. Entonces pongo el número que está igual que el que me dan acá dentro del valor absoluto. Así que acá este va 1. Miremos el tercero, que es más fácil que el primero. Si el número que está adentro del valor absoluto, este es el valor absoluto, es negativo, o sea, tiene un menos, ¿qué tengo que poner? Poner el opuesto del número que está acá. Entonces, ¿qué voy a poner acá como Un resultado? número positivo con eso. Un medio, claro, pongo el positivo. Y si es 0, miro el de arriba, ¿ven? En uno de los dos casos ustedes van a caer, o en el de arriba o en el de abajo. Fíjense el valor del número. Si es 0, miro el de arriba, ponen tal cual lo que me pusieron acá adentro. Entonces ponen el 0. ¿Está? Les pongo otros ejemplos así, ahora inventados. Supongamos que me pide el valor absoluto de menos 4. ¿Qué tengo que poner? Entonces, antes de calcularlo, miro si estoy en la parte de abajo o en la parte de arriba de la definición. ¿En qué parte estoy? El número que me dieron, o sea, que está acá, en lugar de la X. Estoy en la parte, es negativo, ¿ven? El 4 es negativo. Entonces, ¿qué me dice la definición? Si el número que te damos es negativo, pone el opuesto. Entonces, ¿cuál es el opuesto de este número? 4. 4. Si quieren, véanlo así, o si no, para hacerlo tal cual la definición, ustedes lo que tenían que hacer es, no lo hagan, pero para que lo entiendan, que se lo hago yo. Poner el menos y después poner el número. ¿Sí? La definición me dice eso. Poner la X, mi ejemplo, la X sería menos 4. Pero ponerlo opuesta, entonces esto me va a dar 4. ¿sí? O están en la definición con la parte de arriba cuando yo les pongo un número, o en la parte de abajo. Profe, pero siempre te van a dar números, digamos, positivos cuando lo O tenés que 0. O Claro. cero. ¿Y a qué se parece entonces? ¿A la definición de qué? De distancia. De distancia, porque si yo ahora subo un poquito arriba, miren esto, esperen que se me deja subir acá, vieron que yo acá, ¿qué contesté? Puse, si el número que me da es positivo, yo ponía X. Si el número que me dan es negativo, ponía menos X. Y si era 0, ponía 0 o ponía X, ¿no? Entonces, en realidad acá ponía X también, esperen que acá queda mejor, porque la X es 0, ¿no? Ahora para verla como distancia. Entonces, si estoy en esta condición o en esta, pongo, estoy en la de mayor o igual que 0, pongo el mismo número. Y si no, pongo lo opuesto. Entonces, cuando uno calcula un módulo, un valor absoluto de un número, lo puede pensar como una distancia que hay entre ese número y el origen. Siempre con el origen, comparándolo. ¿Está bien? Y siempre me va a dar un número como la distancia mayor o igual que 0. ¿no? Bien. Después eso se los completo. Entonces, acuérdense, si el número que me dan es negativo, pongo lo opuesto. Si el número que me dan es positivo, pongo ese mismo número que está ahí. ¿ah? Bueno, y yo acá les quería mostrar la relación que había, que fue lo que dijimos recién, que cuando calculo el módulo de 3, lo puedo comparar o calcular pensando en la distancia que hay entre el 0 y el 3. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces calculo 0 menos 3 y esto me va a quedar módulo de menos 3, pero claro, el módulo de menos 3, ¿cuánto es? Coincide con el módulo de 3, bueno, que me da 3, claro. ¿Está? Y el módulo de menos 3, bueno, la puedo pensar como la distancia que hay entre 0 y menos 3, que me va a dar 3. ¿Ven? Me va a dar el opuesto. Cuando el número es negativo, me va a dar el opuesto. Hay una relación entre distancia y valor absoluto, comparada con el origen. ¿sí?
Entonces, acá aparecen las dos definiciones de distancia. Esta definición que la vimos al principio, que si A es menor que B, para calcular la distancia entre A y B, lo que yo tenía que hacer era, al mayor le resto el menor, para que me quede un número positivo. O podría usar el módulo. Entonces, cuando uso el módulo, también fíjense que siempre hay una diferencia, ¿eh? No tendría que estar fijándome quién es el mayor y quién es el menor. Directamente lo resto y le aplico el módulo. Y me va a dar positivo. ¿Ah? Ahora les pongo un ejemplo. Mirando esas dos definiciones que tenemos, esperen que borro todo. Si por ejemplo tuviese que calcular la distancia entre 7 y 3, por ejemplo, ¿yo qué tenía que hacer? Mayor, 7 menos 3, ¿no? Es decir, Sí. 7, primero elegir el mayor menos 3, y esto me da 4, porque la regla me decía, primero elegir el más grande, esto me da 4. Pero ahora podría calcularla haciendo la diferencia, pero del módulo. Entonces acá podría poner, por ejemplo, cualquiera, podría poner el 3 primero, no importa cuál pongo primero. Total después, cuando yo, acá me va a quedar menos 4, ¿no? Cuando yo aplico el módulo, me va a dar 4 igual. Si uno calcula la distancia sin usar el módulo, tiene que tener la precaución de la diferencia, poner primero el más grande. Si uno calcula la distancia usando el módulo, ¿no? No importa quién pone primero. Total, después cuando aplica el módulo, le va a dar el mismo número, le va a dar positivo. ¿Está bien? O usan esta, cualquiera, la diferencia, siempre la diferencia. No importa el orden, o si no aplican el módulo, sí o sí tiene que tener el mayor menos menor. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Hasta ahí vienen? Sí, sí. Bueno, creo que quedan algunos ejercicios. Bueno, cuando vayan a leer en la práctica las propiedades del valor absoluto, van a ver muchas más. Creo que hay el doble de las que yo les marqué acá. Acá les dije una letra, están por letra. Vamos a usar estas nosotros con las que más vamos a trabajar, pero les estudienlas a todas, les vamos a ir citando. Ahora ya más o menos conocen que el resultado de un módulo siempre les va a dar un número mayor o igual que 0, quiere decir esta propiedad, ¿ven? La segunda, que si ustedes calculan el valor absoluto a un número y el de supuesto le va a dar lo mismo. El valor absoluto de 4 es lo mismo que el de menos 4. El de 10 es el mismo que el de menos 10. ¿Sí? O el de menos 10 es el mismo que el de 10. Y acá, fíjense estas tres que después las vamos a trabajar, y más vamos a trabajar la clase que viene. Si ustedes tienen que resolver ecuaciones donde tienen un módulo, si el número A que están trabajando es positivo o 0, ustedes cuando despejan, ahora vamos a hacer un ejemplo, separan entre el número y el opuesto. Un módulo vale esto. Bueno, tanto X como menos X. ¿Está bien? Otra, igual las vamos a trabajar la clase que viene estas. Si tienen un módulo con un mayor, ¿cómo se despeja? ¿A qué es equivalente? Esto es 1. Acá van a hacer. Y si tienen un módulo con un menor, ¿de qué manera se despeja? Fíjense que no es la misma tener un mayor que un menor. Si tienen mayor o mayor igual es lo mismo. Si tienen menor o menor igual es lo mismo, nada más que cambian la rayita acá. Pero no es lo mismo si tienen un mayor o un mayor igual que un menor o un menor igual. Esto lo tienen que mirar bastante bien. Esto vamos a trabajar la clase que viene, no es difícil. Vamos a resolver ecuaciones la clase que viene y vamos a resolver inecuaciones la clase que viene. Vamos a prestar atención con esto. ¿Ah? Hay muchas más propiedades, yo creo que miren esas para la clase que viene, ¿sí? Así que para la clase que viene tienen de tarea mirar estas propiedades y a ver si las entienden. La clase que viene igual las vamos a explicar. La primera tiene que ver con, ¿sí? ¿Cuál dijiste entonces? Una de las tareas, igual se las pongo abajo, pero para que se vayan recordando, es mirar estas propiedades que dice de módulo. ¿Tá? Mírenlas. Pónganse ejemplos. Ahora cuando terminamos la clase, abajo de todo está toda la tarea que tienen. Sí, no se preocupen. ¿Para qué nos van a permitir algunas de estas propiedades que están acá, de estas que están acá, resolver estos ejercicios? ¿Sí? Por ejemplo, una ecuación con módulo, una inecuación con mayor, una inecuación con menor. ¿Tá? Que ahora las podríamos resolver medio mentalmente, ¿no? O gráficamente.
Porque módulo de x igual a 2, ¿quién sería? ¿Quiénes son los x cuya distancia al origen está, me da como resultado 2? Usted tiene acá el origen. 2 y ¿Quién menos está 2. 2 unidades hasta acá? Y está el 2. Pero también está el menos 2. ¿Está bien? ¿Quiénes son los números cuya distancia al origen están a 2 unidades? Tanto el 2 como el menos 2. Eso es lo que dice este, ¿no? Entonces la respuesta de esta ecuación sería x igual a 2 o x igual a menos 2. ¿Lo ven? ¿Qué número tengo que poner acá para que cuando yo le calculo el valor absoluto me dé 2? Puedo poner el 2 o podría poner el menos 2. Ahora, si me preguntan cuánto es mayor que 2, ¿cuáles son los números reales cuya distancia al origen es mayor que 2? ¿Es lo mismo que lo que me están preguntando acá arriba? No. No, No. 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 ¿Cuál sería mayor que 2? En el 2. Del 2. Esto es un adelanto, porque ya sé que están cansados y ya cortamos acá. Ahí el 2. Entonces, cuando dice mayor o igual, ustedes piensen que son estos. Esperen que voy a cambiar de color. ¿Serían todos estos? ¿O no? Y todos estos. Porque el 2 y el menos 2 están justo a una distancia del origen 2. Si yo acá camino 2, o estoy acá y camino 2, llego al 0. ¿Está bien? Estos están justo 2. Por eso son soluciones de esta, cuando me preguntan justo a 2. Pero cuando me preguntan mayor o igual, todos estos que están acá están desde el 0 una distancia mayor que 2. Por ejemplo, el menos 3. Si quiero llegar al 0, tengo que caminar 3 unidades. ¿O no? Más que 2. No entendí por qué marcaste menos 2 y mayores que 2. Ah, porque primero digo, como que marco lo que está igual. Si Sí, tengo que resolver una de mayor, marco el igual. Entonces, del origen igual a 2 está el menos 2 y el 2. ¿No? sí. Si yo estoy en el 2, camino 2 y llego al 0. Si estoy en el menos 2, camino 2 y estoy en el 0. Tanto el menos 2 como el 2 serían soluciones de cuando tengo un igual. Pero acá me piden mayor igual. Entonces, además de esos, ¿quiénes tengo que marcar? ¿Los que están adentro o los que están afuera de ellos? Serían todos estos, porque es mayor. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, el 10. Mayor que menos 2 y mayor que 2. Ahora sí. Claro. Ahora entendí. Bien, bien. ¿Cómo Sí, escribiría ahora eso que entendí. está en rojo? Escribiría desde menos infinito, ¿no? Sí. Tenés que hacer uniones de intervalos. Claro, hasta menos 2. Y lo incluyo. Y a eso lo tengo que unir con uno que va desde 2 a más infinito, ¿no? Creo que está en rojo. ¿Ven? Porque dice mayor igual. Miren el E, que dice menor igual que 6. Entonces, ustedes para resolver, por ejemplo, el E, voy a borrar, chicos, todo. Primero que tienen que marcar. Les aconsejamos que marquen el igual. Por más que no esté, por más que acá diga menor solo, marquen el igual. Marcan el origen, en este caso, y mayores que 6, son los, igual a 6, perdón, serían menos 6 y 6, ¿o no? Tanto el 6 como el menos 6 están a 6, a 6 unidades del 0. ¿No? Sí. Si yo estoy parada en el menos 6, estoy a 6 unidades del 0. Y si estoy parada en el 6, estoy a 6, y estoy parada en el menos 6, a 6. Desde el 0, siempre desde el 0. Ahora, acá dice menor igual. ¿Quiénes son todos los que están en una distancia de 0 menor igual? Menos 5 y 5. Por ejemplo, pero como son reales, ¿qué tendrías que decir? Es verdad que menos 5 que está por acá está menor, y 5 que está por acá también está menor. Y alguien me podría decir el 1. Si yo estoy en el 1 parada, para llegar al 0, tengo una distancia menor que 6. ¿O no? Y si estoy parada acá en el menos 1, también tengo una distancia menor que 6. Ahora, si yo les pregunto, si yo me paro, por ejemplo, acá en el 7, para llegar al 0, ¿tengo una distancia mayor o menor que 6?
Mayor. Y una distancia mayor. mayor. Y si me paro, por ejemplo, en el -8, que por acá, para llegar al 0, también. Pero si yo respondo que solamente el -1, el 1, el 5, como me dijeron ustedes, están a una distancia menor que 6, no serían todos los reales. ¿Cómo hago para escribir todos los reales? Tenés que poner el conjunto de los reales tal que x sea mayor o igual a -6 y que sea menor o igual a 6. Con un i, bien, serán estos. Todos estos son los que están en celeste. Cualquier número real que está en esta parte celeste, para llegar al 0, tiene una distancia menor que 6. Cualquiera que estén por acá. El 6 justito igual, y cualquiera que esté por afuera es mayor. Entonces, para escribirlo, lo que yo podría hacer es como un intervalo, y decir que es un intervalo cerrado que va desde -6 a 6. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Cuando es igual son justo los extremos, cuando es mayor son los de adentro, ¿no? Si es mayor o igual son los de adentro más al extremo. Si es mayor son los de afuera, perdón, me equivoqué, si es mayor son los de afuera, si es mayor o igual son los de afuera con el extremo, si es menor son los de adentro, y si es menor o igual son los de adentro con el extremo, ¿está? Porque el menor me lleva a una intersección y un mayor a una unión, pero bueno, eso después lo van a ir viendo ustedes, como en cada caso. Bueno, eso lo vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Entonces acá ya tienen la tarea. ¿Qué van a hacer de tarea? Para llegar bien a la semana. Van a hacer ejercicios del TP3, del nuevo, van a hacer del ejercicio 1 a 3. Si pueden avanzar un poco más, mejor. El lunes lo vamos a terminar y vamos a empezar el 4. El 4 es cortito, así que vamos a poder hacerlo entre todo el lunes y el miércoles. ¿Está bien? Entonces, parte del lunes terminamos el TP3, que tiene que ver con esto de las ecuaciones e inecuaciones, no es complejo. Y empezamos el TP4 y el miércoles terminamos el TP4. El TP4 es cortito y fácil. Quiero que trabajen un poquito, seguir trabajando con el TP2, que son con las demostraciones, que todavía nos falta un poquito, ¿no? Avanzar. Ustedes, cada uno sabe en qué situación está con las demostraciones, ¿sí? No la aflojen, porque en cuanto aflojan, pierden. Yo les dejé acá, miren, 2 demostraciones más que están resueltas, o están desarrolladas. 2 o 1, a ver, 2. Para que las practiquen. Cópiensela, eso se lo mando todo así. Y acá está resuelta, ¿ven? Para que ustedes la trabajen. La clase que viene, y acá hay otra más. La clase que viene, vamos a empezar a resolver, y así ustedes charlan conmigo sobre estas 2 demostraciones, ¿sí? Cómo les salieron, si llegaron o no llegaron. ¿Está bien? Quiero que la miren y la charlamos la clase que viene.